social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Bueno, continuamos con Hugo Pressman, haciendo un cierre del análisis de la situación política y lo que fueron las elecciones. Ahora, hay un tema sí que me hace ruido. El famoso círculo rojo. Siempre existió, pero ahora lo llamaron círculo rojo. Inclusive, lo más anecdótico, que algunos que fueron favorecidos por esos grupos fueron los mismos que mencionaron esos grupos, ¿no? ¿Cómo ves el accionar de estos grupos económicos? Fíjate que la expresión círculo rojo es un triunfo cultural de... ¿De quién? A ver. Del macrismo. Del macrismo. ¿No? Porque fíjate, de la misma forma que impuso la expresión vecino, sí, que es la amputación de la caracterización de ciudadano. Claro. Y en este caso el círculo rojo es el establishment, es la corporación económica, que eran las denominaciones anteriores y que me parece mucho más precisa que el círculo rojo, que es algo así. Y el círculo amarillo forma parte del círculo rojo. Claro. Ahora, el círculo rojo ha apoyado o ha tratado una alianza previa entre Macri y Massa. Me parece que ahora es muy difícil que eso o las disposiciones de la PASO dificultan enormemente. Para esa alianza Massa se tendría que bajar. Me parece que eso a esta altura del partido no es imposible, ¿no? Ahora, siempre su candidato ha sido Macri, más allá de que apoyaron a Massa cuando Massa estaba primero en las encuestas. En el caso de Scioli, tampoco es un hombre que a él personalmente el círculo rojo le tenga temor, ni mucho menos. Lo que le temen a Daniel Scioli es la base de sustentación de Daniel Scioli. Claro. De manera que hay un antecedente en este aspecto, más allá de la evaluación que uno puede hacer de los 49 días de Cámpora. Pero aquellos que hemos sido contemporáneos de aquel proceso, y realmente la fórmula Cámpora-Solano-Lima era una fórmula muy conservadora, muy conservadora. Sin embargo, en esos 49 días y en función de su base de sustentación, la figura de Cámpora pasó de ser un candidato muy conservador a un candidato con otras características más bien transformadoras. Me imagino que el Círculo Rojo teme que Scioli, en función de la base de sustentación en principio fundamental, que es el kirchnerismo, y es hacia el kirchnerismo donde ha disparado todos los dardos a lo largo de estos 12 años. Más allá que muchos de esos integrantes del Círculo Rojo han tenido muy buenas ganancias durante estos 12 años. Lo que pasa es que, como todo proceso nacional y popular, el kirchnerismo se apoya en algunos grupos de poder y enfrenta a otros grupos de poder. Y tiene además una actitud tendiente a no colocarle la alfombra roja, a no abrirle las puertas de la Casa Rosada, de no ponerse a su servicio, y eso indudablemente produce una enorme molestia, una enorme irritación en ese Círculo Rojo. Incluso la política exterior, la alianza con aquellos países que le resultan muy detestables al Círculo Rojo, todo eso, y además no solamente al Círculo Rojo, que de por sí tienen poder económico, pero no base popular, sí siempre suelen tener el apoyo de franjas muy grandes de la clase media, cuya posición ideológica está de alguna forma alienada a los sectores de poder. También lo dejamos para otro programa, pero tenemos que ver si este Círculo Rojo son los formadores de precios, son los que proponen corridas, son los que proponen devaluaciones, son los que proponen a cada final de mandato, siempre instalan algo, y con operadores mediáticos, ¿no? Pero lo dejamos para otro programa, ¿te parece? Acordate aquella canción de María Elena Walsh que decía: los que tienen la sartén por el mango y el mango también. y la sartén también. La sartén por el mango y la sartén también. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Luis, vamos a hablar de economía ahora. Exactamente, bueno, economía lo habíamos adelantado al principio de nuestro programa, está todo un poco ligado, ¿no? La política con la economía, y en este caso hemos invitado aquí en nuestros estudios al licenciado Ernesto Matos, a quien le damos la bienvenida. Ernesto, ¿cómo estás? Gracias por haber venido, como siempre. Bueno, Ernesto, la economía, ¿no? En estos últimos días se han dado un par de situaciones, o por lo menos situaciones que están ligadas al contexto internacional, ¿no? Por un lado, bueno, lo que está sucediendo en Brasil, un Brasil bastante turbulento, y lo que, bueno, tiene que ver con lo que está sucediendo en China. Como decíamos con Gustavo al principio del programa, son dos economías de las cuales Argentina tiene mucho que ver, su socio estratégico, que es Brasil, y bueno, obviamente los acuerdos que está manteniendo con China. ¿Cómo está esta situación y cómo quedaría parado
parado, ¿sí?, la economía a nivel internacional, y qué pasaría o cómo repercutiría en la economía argentina. Bueno, primero que la devaluación de China son casi 20 centavos, digamos, ¿no?, en relación al yuan con el dólar. Es un impacto que va directamente a las otras economías competitivas con China, ¿no? En el caso argentino, directamente afecta a Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no?, que son las dos locomotoras de la economía del mundo. Indirectamente estaría afectando a los países exportadores de materia prima, pero esta devaluación va en consonancia con la devaluación que ya venía haciendo Estados Unidos, emitiendo a casi 13.000 millones de dólares por año, por mes, continuamente, a una tasa de interés muy baja, cosa que se va a discutir en septiembre si la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos se aumenta o no. Entonces, con dólares baratos, China tenía que empezar a recuperarse. Había pasado de un 2007 a un 14% a crecer a un 7%. Entonces, esta es la preocupación de China, esta desaceleración económica con la cual se ha planteado salirse de esto a través de una expansión económica. Funda el Banco de los BRICS, maneja el Banco Asiático y tiene proyectos de infraestructura para cruzar un tren que va a ir desde Shanghái hasta los puertos de Alemania. Entonces ahí es la solución de China, una devaluación y expansionismo económico y asegurarse el mercado de materias primas que necesita para esta expansión, que se va a basar más que nada en infraestructura, consumo y parte de la construcción, ¿no? Este es el combo chino ahora para salirse de esta situación, tras la pequeña especulación financiera, porque también China, como miembro de la Organización Mundial de Comercio, tiene que acatar algunas reformas, y parte de estas reformas es ver si deja flotar libremente el tipo de cambio. Bueno, esto es un poco lo que pasa en China, pero también hay que aclarar, ¿no?, cómo la política, decía yo, entra en juego, ¿no? Porque ahora estamos viendo que si observamos algunos titulares, algunas noticias que se dan en algunos tipos de medios, automáticamente lo que se apunta es qué sucede con la economía argentina indirectamente. ¿Por qué? Dice, bueno, devaluó China, igual se pierden reservas argentinas, y decía que el Banco Central el día de ayer perdió 125 millones de dólares. A ver, ¿es tan así? ¿Es real? ¿Esto va a influir, va a repercutir de la manera que lo plantean algunos medios? A ver, lo que se decía primero, que la Argentina tiene el tipo de cambio atrasado, pero no lo tiene por el tema de la inflación interna, es porque el mundo está devaluando. O sea, la Unión Europea devalúa más del 16%, la salida de la crisis que tienen ellos va a ser emitir más dinero a la tasa baja, digamos. Estados Unidos ya lo venía haciendo, Brasil devaluó un 40%, Colombia devaluó, México devaluó, bueno, ahora viene China. En ese contexto es que uno podría decir, bueno, ahí el tipo de cambio argentino necesitaría una corrección porque todo el mundo está devaluando. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Porque si uno le atribuye a problemas internos la situación de encarecimiento, entonces va a tomar una medida equivocada. Por eso me parece que hay que prestar atención a cómo va a ser este movimiento de tipos de cambio, porque estamos en medio de una guerra de monedas, esta es la realidad. Porque las empresas exportadoras de manufactura de China, que son las mismas transnacionales que están en Francia, Alemania, Estados Unidos, lo que están haciendo es generalmente hacer chocar las economías y obviamente ver y retrasar a las economías periféricas, que por lo menos sostenían un desempleo del 7%, como el caso de Brasil, el caso de Argentina, y que en este contexto lo que están viendo es que los capitales se están yendo también. Esto en China. Ahora, país estratégico en la economía argentina, Brasil. ¿Cuál es la realidad de Brasil? ¿Por qué en Brasil estamos viendo que en estos últimos 15 días han sucedido cuestiones económicas muy fuertes, muy impactantes, que también ocasionan una debilidad por parte del gobierno de Dilma Rousseff? Bueno, ese es el caso más, comparado con Argentina, uno se da cuenta, Brasil devalúa, pero la producción industrial no crece. Entonces el problema no está en que Brasil devalúe, es que al estar este problema viene de afuera, las devaluaciones, la solución no puede ser una brusca devaluación para pretender que la industria brasilera pueda exportar, porque la industria brasilera no tiene la capacidad que tiene China o Estados Unidos de colocar rápidamente las manufacturas en otros mercados, porque exportan en su mayoría materias primas, como la Argentina. Entonces, hacer una devaluación en países que exportan materia prima es más lenta la recuperación. Si bien puede haber una pequeña recesión al principio, no se sabe cuándo va a empezar a recuperarse. A eso se suma la discusión sobre los seguros de desempleo en plano rural, en plano urbano, y que obviamente
esa clase media que hoy se organiza para pedir la salida de Dilma, lo hace en un contexto en el cual Brasil a fin de año tiene que pagar los intereses de la deuda. ¿Está muy débil la política, no, el gobierno brasilero frente a esto? ¿Puede haber una situación aún más difícil? Me parece que es parte de una desestabilización que se está llevando adelante de la región, que empezó con Honduras, con Celaya, siguió con Lugo en Paraguay, y se continúa en Esequibo, en la frontera de Guyana y Venezuela, en la discusión que tienen por el descubrimiento de petróleo por parte de Exxon contra Venezuela, digamos, ¿no? Es un momento de tensión en el cual la región se está tratando de bajar a estos líderes, digamos, ¿no? Y el caso de Brasil es netamente político, hay que destituir de alguna forma a Dilma, y lo están haciendo a través de esto que llamamos guerra de baja intensidad, que es guerra ideológica, digamos, ¿no? Medios de comunicación que llaman, incentivan a destituir al gobernante que recientemente fue electo, digamos. Daría la sensación, pero quiero que me corrija si es así, y si es así, ¿por qué? Daría la sensación que lo que está pasando en Brasil, ¿sí? Si bien nos pone con atención mirándolo, Argentina, no como en otras ocasiones y en otros momentos también durante el gobierno del kirchnerismo, no le está produciendo un gran impacto, por lo menos en este corto e inmediato plazo. ¿Puede ser que haya alguna diferencia de lo que esté sucediendo en Brasil ahora y cómo está repercutiendo o relacionado con la República Argentina, como bien digo, no teniendo o no notando directamente que algo está pasando en nuestra economía desde ese lugar? Bueno, el efecto Brasil de evaluación y China no pega tanto en la Argentina porque tenemos la declaración juradas anticipada de importación, tenemos algunas medidas proteccionistas que permitan administrar el comercio exterior, y de esa forma se evita por lo menos que el impacto sea devastador, digamos, en el caso argentino. Pero eso se debe a que hay un control y una regulación del comercio exterior que evita, digamos, que la evaluación de China de poner manufacturas más baratas y tendría que impactar directamente en la industria argentina porque no podría ser competitiva. Pero en cambio, ante estas medidas proteccionistas de regulación del comercio exterior, la Argentina se evita por lo menos los impactos externos. ¿Qué pasa con el sector automotriz? Porque es generalmente donde más se nota, donde se empieza a notar, ¿no?, que algo puede llegar a suceder. O que algo el sector automotriz lo que tiene en particular que tiene un gran peso en la industria manufacturera. Después de alimentos y bebidas es el más importante. El tema es que no termina en este periodo de bonanza, donde todos los sectores industriales concentrados ganaron, digamos, ¿no? Desde Arcor hasta Ratazzi en Fiat, que están discutiendo en la UIA la conducción, no han invertido en sustituir importaciones. Y esta es la clave del proceso argentino, que a partir de un proceso de crecimiento económico que duró hasta 2008, se requiere una etapa en la cual la economía ya recuperada empieza a sustituir las importaciones, o por lo menos empieza a plantarse, digamos, evitarse importar todo lo que se importa. Porque hoy por hoy se planifica la importación con todas las industrias. Esto está planificado todos los meses, se junta comercio con los distintos industriales y van planificando. Y automotriz pareciera que está ajeno a esto. Esto se debe a que, bueno, son transnacionales, tienen una estrategia de la casa matriz y obviamente a veces eso choca con la estrategia nacional que plantea el Estado para la etapa de desarrollo que se viene. Frente a lo que sucedió en las PASO, ¿sí?, en este periodo de 70 días hacia el 25 de octubre, con un oficialismo, bueno, con una buena elección, tal vez no la mejor de todas, pero con una buena elección, habiendo ganado en 20 de los 24 distritos. ¿Ya perfila alguna idea de lo que podría suceder con la economía en caso de que el 25 de octubre se confirme lo que sucedió en las PASO y que Daniel Scioli en primera vuelta le gane al macrismo y al masismo? Bueno, se dijo de un plan económico, en algunos medios salió, la idea es tratar de invertir más en innovación tecnológica, pero me parece que ahí esto va a tener que ser financiado, y ahí viene la otra idea de un banco de desarrollo. Esto está bien, digamos, esto no está mal para la economía. El tema es qué hacemos con la mano de obra no suficientemente calificada. Claro. Porque uno puede contratar un ingeniero, un técnico, está bien, van a conseguir trabajo, pero ¿qué hacemos con el resto de los trabajadores teniendo un 33% de informalidad que no están capacitados para la tecnología que hoy tiene el capitalismo? En algunos lugares de Asia ya directamente las fábricas funcionan con máquinas. Hay un supervisor para todas las máquinas. Entonces nosotros tenemos que pensar, dado el mundo actual, qué vamos a hacer con el resto de la gente que no tiene la capacidad para
supervisar una máquina, tener que buscar tal vez una industria que tenga capital bajo, digamos, de baja intensidad y mayor mano de obra. Entonces, sostener ese tipo de industria que permite por lo menos generar empleo y mantener ingresos en los hogares. O sea, estamos hablando de algunos parámetros que hablarían, por lo menos luego de una elección hacia el oficialismo positiva del 25 de octubre, no grandes modificaciones, no grandes cambios, pero tampoco grandes incertidumbres en la economía. Claro, no, mira, recientemente lo dijo Sacco, el representante de gráficos, que para ellos no ven en Macri la continuidad por lo menos en sus economistas, ¿no? Sí. Melconian, Sturzenegger, que podrían llevar adelante la conducción de la economía como la está llevando el actual gobierno, ¿no? Por eso creen que es más acorde acompañar al candidato Scioli con el equipo económico que, bueno, se planteará en su momento, que atreverse a modificarlo y ponerlo a Melconian, que ya dijo que él quiere libre comercio, Espera en su momento dijo que las paritarias eran fascistas, Broda habló de que tendría que haber un ajuste fiscal. ¿Qué es un ajuste fiscal? Reducir el gasto público. ¿Qué significa eso? No hay obra pública. Si no hay obra pública, no hay infraestructura. Si no hay infraestructura, no hay caminos, no hay ferrocarril, ¿cómo quieren transportar las mercancías? Por eso, entonces, lo que sería ideal ¿sí? sería que aquellos que van, obviamente, a mantener un gobierno determinado, sea Scioli o sea alguno de nosotros, indefectiblemente tendrían que mantener muchos de los hechos económicos que se han visto durante estos últimos años y que han tenido que ver con, bueno, mantener una fortaleza frente, bueno, a todas estas hecatombes mundiales que estamos mencionando, como las de ahora, como las de antes, y que a la Argentina, bueno, se ha visto bien parada dentro de todo. Sí, pero lo que pasa es que el equipo económico de por lo menos Massa y Macri, en un punto trascendental como fue los fondos buitres, directamente quieren arreglar. Claro. Entonces, si uno se pone a pensar, si nosotros hubiéramos arreglado con los fondos buitres antes del diciembre de 2014, el juicio de los Me Too, que hoy fue la Corte Suprema de Nueva York, lo tiró para atrás, es más, lo corrigió a Grecia, en su momento hubiera demandado a la Argentina la mitad de las reservas. Entonces, ¿qué conducción política te lleva a perder la mitad de las reservas, digamos, haciendo un acuerdo sin ni siquiera pelear, digamos, ¿no? Sí. Como corresponde? Con los abogados que corresponde, y obviamente la Argentina de esa situación de los fondos buitres por ahora ha venido saliendo exitosa, ¿no? La última emisión de bonos se hizo con la recomendación de las dos principales agencias de clearing bancario en el mundo, recomendando a sus clientes, diciéndole, bueno, muchachos, ustedes tienen que abrir una cuenta en la Caja de Valores de Buenos Aires, y de esa forma se ahorran el tema griesa. Ernesto Matos, gracias por haber venido, gracias por contarnos sobre la economía y bueno, como siempre decimos, abrirnos un poco más el panorama y saber justamente dónde estamos parados en la Argentina y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Amigos, vamos a compartir una nueva pausa en este programa de Proyecto Federal del día de hoy. Quédate, porque ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar.
Y sí, ustedes lo pidieron y hablamos de salud y nos acompaña el doctor Mauricio Caballero, que es médico pediatra. ¿Cómo te va, Mauricio? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar en el programa. Bronquiolitis, un tema que, bueno, obviamente es muy importante para todos los padres y muy sensible, ¿no?, por los riesgos que trae aparejado. Bueno, ¿por qué no comenzamos? ¿Por qué es la bronquiolitis y cuáles son los riesgos? Bueno, la bronquiolitis es una enfermedad respiratoria que afecta a los bebés menores de 12 meses de edad, es una enfermedad de origen infeccioso, la causa fundamentalmente un virus, que es el virus incisional respiratorio, y que lo que ocasiona es una obstrucción de los bronquiolos, que es la parte más distal o más chiquita de los bronquios. Y lo que produce al nene es una dificultad para respirar. Yo te haría esta pregunta. Una bronquiolitis, vos lo planteás así, dificultad para respirar. No tratado. Tratado mal, no tratado a tiempo, porque una cosa no tratado y otra cosa no tratado a tiempo. ¿Puede llegar a consecuencias muy graves o gravísimas? La bronquiolitis es una de las enfermedades más importantes en la infancia a nivel mundial. Es la principal causa de hospitalizaciones, es una de las principales causas de mortalidad en pacientes. Hasta por ahí va la pregunta, por la mortalidad infantil. Es una de las principales causas de mortalidad infantil en pacientes menores de 12 meses de edad. Fundamentalmente el grupo de pacientes que tiene un mayor riesgo, que son los pacientes prematuros, los pacientes con cardiopatía congénita, pacientes con inmunodeficiencias, pacientes con síndrome genético, con síndromes neurológicos. Todos los pacientes que tengan enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo de esta enfermedad. Sin embargo, hay otros chicos que también pueden tener una afectación por la bronquiolitis, inclusive lactantes sanos. Cuando hablamos de bronquiolitis, yo te pediría primero la sintomatología, cómo un papá, cómo una mamá detecta la bronquiolitis. En definitiva, siempre tiene que ir al médico, es nuestra recomendación. Estamos hablando, bueno, siempre es para todas las edades y para todas las etapas, pero en una situación tan sensible como un malestar que tenga un bebé o un niño, es importante concurrir al médico. Pero sintomatología de la bronquiolitis. Bueno, la bronquiolitis ¿viste toda la explicación que hice para decirles, señores, no se automediquen, vayan al médico, ¿no? Claro. Ese fue el mensaje que transmitimos. No, pero es importante ver cómo un padre puede detectar rápidamente esta enfermedad y como toda enfermedad que afecta a la población, tanto a pacientes pediátricos como los pacientes adultos, digamos, es importante recurrir al médico para ver qué es lo que está ocurriendo y de esta manera instaurar un tratamiento o medidas preventivas. Sí. En el caso de la bronquiolitis, es una enfermedad que aparece frecuentemente, aparece en temporada invernal. En nuestro país, en el hemisferio sur, empieza aproximadamente en mayo y termina ahora a fines de agosto y principio de septiembre. Es cuando se produce esta enfermedad, teniendo un pico en junio-julio. Y cómo se manifiesta es los bebés empiezan a tener cuadros de vía aérea superior, que es rinorrea, empiezan a tener tos, pueden tener fiebre. ¿Rinorrea qué es? Rinorrea es mocos en la nariz. Sí, o sea, cuando hay mucosidad. Cuando tienen una mucosidad, que generalmente es una mucosidad clara, acuosa, y que después va a ir empeorando este cuadro, va a ir descendiendo, como lo decimos nosotros, y empieza a respirar más rápido, empieza a tener dificultad para alimentarse, dificultad para conciliar el sueño y empieza a tener un hundimiento en el espacio entre las costillas, que nosotros le llamamos tiraje. Empieza a respirar con un hundimiento del espacio intercostal y empieza a hundirse también el espacio cerca acá en la base del cuello y con la nariz. ¿Va acompañado con arcadas o no? Puede estar acompañado en el caso de que tenga accesos de tos, puede tener accesos de tos muy fuerte. Y estos accesos de tos pueden traer vómitos concomitantemente. Bien. La pregunta que yo te haría es la siguiente. Un padre o una madre llama a un médico, ¿sí? Le dice, bueno, llegan en el lapso de 2 horas. En el mientras tanto, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Por ejemplo, nebulizar, ¿está bien o mejor esperar al médico? Siempre es mejor esperar al médico. Las medidas habituales que se han utilizado cuando nosotros éramos chicos, que era la nebulización con solución fisiológica o los vapores, hoy en día no están recomendados. ¿Por qué? Los vapores, en el caso, si uno piensa de manera lógica, lo que produce el vapor es agua en estado de ebullición y ese calor lo que puede hacer es quemar las vías aéreas y puede aumentar la producción de moco y puede aumentar la obstrucción.
así que no se recomienda. Las nebulizaciones con solución fisiológica en realidad no se ve que tengan un impacto o un cambio en la evolución de la enfermedad. Y hoy en día la única medida óptima es la oxigenoterapia en aquellos pacientes que requieran tratamiento con oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Como es una enfermedad obstructiva, el problema que tienen estos bebés es que tienen una dificultad para producir el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Entonces, el tratamiento en algunos bebés, los que requieren hospitalización, es el tratamiento con cánula nasal o oxígeno suplementario en cualquiera de sus formas. Pero antes del diagnóstico de bronquiolitis, ¿cuándo sí, cuándo no la nebulización? La nebulización eso lo indica el médico cuando ve la sintomatología que tiene el paciente, el chillido en el pecho que se genera por la obstrucción bronquial, sí, el tiraje intercostal y el aumento de la frecuencia respiratoria, la dificultad para alimentarse. El pediatra indica el tratamiento con salbutamol, que puede ser nebulizado o en forma de puff aerosolizado, y se ve si el paciente tiene o no tiene respuesta frente a esto. Lo que es importante acá es el control diario que va haciendo el pediatra de la evolución del bebé para ver si requiere o no hospitalización, que esto va a ser lo que va... Bien, va y la de acción las aguas. terapéutica de la bronquiolitis, bueno, ya me dijiste a través de cánulas, oxigenación, también medicación, ¿no es cierto? En realidad, hoy en día no. El problema que tenemos con respecto a la bronquiolitis a nivel mundial es que no tenemos un tratamiento que es contra el virus específicamente. No tenemos una vacuna desarrollada hoy en día. Pero ya hay algo avanzado, ¿no? Hay estudios, hoy en día hay aproximadamente 40 farmas que están desarrollando distintos modelos de vacuna, tanto vacunas activas como vacunas pasivas, que son anticuerpos. Muchos de estos estudios están en fase 2 y en vía de desarrollarse a fase 3, pero hoy no tenemos una vacuna contra este virus y no tenemos un tratamiento contra esta enfermedad específico. Bueno, Mauricio, realmente muchísimas gracias. ¿Tenés alguna vía de comunicación si quieren hacer alguna consulta? Bueno, nosotros trabajamos en Fundación Infant, que es una ONG, que lo que hacemos es investigación translacional. Lo que tratamos es de traducir hallazgos de laboratorio. Fundación Infant. Fundación Infant. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio. Y contigo nos queda una asignatura pendiente. Hay un congreso de economía en el mes de octubre. ¿Por qué no nos adelantás el tema? Bueno, es un congreso que va al segundo del año, ya viene tratando de organizarse en el Centro Cultural de Cooperación, junto con la Universidad de Quilmes, y la idea es poder que cuente con la participación no solamente de los investigadores, sino también de sindicatos y de gente que por ahí no está en la temática, pero que se puede formar en esos días en octubre. ¿Cuándo es la fecha? 13 y 14 de octubre. 13 y 14 de octubre. ¿Qué horario? Va a ser durante todo el día, los 2 días. Congreso de Economía organizado por la Universidad Nacional de Quilmes y... el Centro Cultural de Cooperación, que puede entrar a la página y ahí van a encontrar todos los datos para inscribirse, para mandar resúmenes, así que está todo online. Bueno, muy bien, Ernesto Matos, muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes le agradecemos por seguirnos acá en Proyecto Federal. No se pierdan la semana que viene, que tenemos muchísima más información para ustedes.